Bienvenidos a esta serie de presentaciones en farmacología básica. En este video revisaremos las interacciones entre los fármacos y los receptores, concentrándonos en los siguientes puntos. Primero, la dinámica de los receptores. Segundo, los modelos de interacción entre un fármaco y su receptor. Tercero, la evaluación de la actividad de los fármacos, concentrándonos en la actividad de los agonistas y los antagonistas. Cuarto, evaluaremos las diferencias entre eficacia y potencia. Y quinto, terminaremos con el concepto de índice terapéutico. La activación de un receptor promueve una respuesta biológica, lo que llamamos efecto. Y debemos recordar que el efecto es determinado por el receptor. Por su curso de fisiología, ustedes pueden recordar que una molécula como la adrenalina o la noradrenalina, que es un neurotransmisor, tiene diferentes receptores. La activación de algunos de esos receptores puede llevar a la contracción del músculo liso. La activación de otros receptores puede llevar a la dilatación o a la relajación del músculo liso. Por lo tanto, el efecto final no depende del ligando, depende de la activación de un receptor, siempre y cuando la maquinaria de señalización funcione bien, porque tenemos entonces un ligando que se acopla a su receptor y activa una vía de señalización. Si la vía de señalización funciona bien, vamos a encontrar nuestro efecto final. Tradicionalmente, nos hablan que la interacción de un fármaco con su receptor es similar a la interacción entre una llave y una cerradura, porque entonces una llave es un elemento que tiene una combinación de variables físicas que hace que cuando ingrese a la cerradura ocasione un cambio dentro de la cerradura. Ese cambio permite que yo pueda abrir una puerta si la llave era correcta o que no pueda hacer nada si la llave no tiene la combinación correcta de crestas y valles que permita que interactúe bien con la cerradura. Sin embargo, debemos recordar que mientras que una llave es estática y la cerradura es estática, los receptores no lo son. Los receptores son estructuras dinámicas. Esta animación nos muestra el movimiento de una proteína, solo un fragmento de ella. Esta no es toda la proteína, es solo una parte, que llamamos integrina alfa 5 beta 1. En particular, acá tenemos el movimiento que ocurre a lo largo de 40 nanosegundos. Este es un intervalo de tiempo muy pequeño, son 40 mil millonésimas de segundo. Sin embargo, nos permite apreciar que hay bastante movimiento a lo largo de este tiempo. Ustedes pueden ver, voy a regresar el video, como al inicio, esta hélice alfa que se encuentra acá en verde está mirando hacia el interior. Pero a medida que la animación avanza, miren cómo esta hélice alfa se expone, se abre, se acerca más hacia la periferia de la molécula. Además, miren cómo se exponen estos residuos de aminoácidos que están acá. Esto es muy importante, porque cuando hablamos de que una molécula cambia de conformación, no necesariamente significa que su estructura cambie completamente. Puede significar solo que algunos residuos en algunos dominios de la proteína se exponen, se abren y ahora pueden interactuar con otras moléculas que estén cerca. Esto es lo que pasa con muchos receptores. Cuando se unen a su ligando, su conformación física va a cambiar ligeramente, algunos residuos de aminoácidos van a cambiar de posición y ahora podrían interactuar con otra molécula o residuos que antes están interactuando ahora lo van a dejar de hacer. Esto es lo que vemos en esta gráfica y es algo que vimos en el pasado en otro video donde vimos cómo pueden haber diferentes conformaciones en un receptor. Y la unión a diferentes ligandos puede hacer que alguna de estas conformaciones sea más factible que otra. A continuación explicaré cuál puede ser la importancia de estas diferentes conformaciones de un receptor en la modulación de un fenómeno biológico. Iniciemos con esta pequeña representación. Acá tenemos entonces un RI que significa receptor inactivo. El tamaño de las letras para efectos de esta caricatura representa cuál es la conformación del receptor que predomina en un momento dado.
Ahora, este receptor inactivo puede cambiar a una conformación que podríamos llamar RA1, sería la conformación activa de este receptor. Sin embargo, notemos que el tamaño de las letras es más pequeño. Con esto estoy tratando de decir que entre estas dos formas predomina la forma inactiva y el receptor puede estar saltando o moviéndose entre estas dos conformaciones. En el momento que el receptor logra estar en esta conformación RA1, se puede presentar un efecto biológico. Y noten cómo aquí no hay ligando, aquí no hay hormona. Esto nos quiere decir que algunos receptores podrían tener lo que llamamos actividad constitutiva, y es un nivel de señalización, un nivel de efecto que generalmente es bajo, incluso en la ausencia del ligando. Ahora, dijimos que un receptor podría tomar múltiples conformaciones. Entonces puede que no solamente el receptor esté pasando a esta conformación A1, sino que podría también estar saltando a una posición A2. Y esta conformación A2 podría dar origen a un efecto diferente que vamos aquí a llamar efecto número 2. ¿Qué pasa entonces cuando coloco un fármaco? Acá tengo entonces que al sistema llegó un fármaco. Vamos a llamarlo F. Este va a ser un agonista que podría ser total o parcial. Hay varias teorías que intentan explicar el mecanismo de acción de los fármacos. Una de estas dice que cuando llega un fármaco agonista, este lo que puede hacer es estabilizar esta conformación activa y hace que esta conformación activa ya deje de ser transitoria y que dure activa por un muy corto periodo de tiempo a que sea más estable y que ahora su vida sea más larga. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Este receptor en estado A1 se une al fármaco y me forma un complejo receptor activado con fármaco, que en tamaño de letras es más grande para decir que es más estable y por lo tanto va a producir un mayor efecto biológico. Hay otras teorías que dicen que para algunos receptores el fármaco podría forzar un cambio de conformación y moverme el receptor de estado inactivo directamente al estado activo, formar el complejo y producir el efecto. Ahora, se dan cuenta que aquí nombré que hay fármacos que pueden estabilizar la conformación activa, pero también puede ocurrir que hay fármacos que estabilizan la conformación inactiva. En este caso tenemos un fármaco que es un agonista, pero ahora este es un agonista inverso, es diferente. Y el agonista inverso estabiliza la conformación inactiva y por lo tanto va a hacer que el efecto biológico disminuya. A estas conformaciones las podría llamar actividad modulada. En algunos casos trato de explicar esta situación con un ejemplo, que sería como lo que sucede en un salón de clase, donde entonces llega un profesor y la atención de los estudiantes puede variar. Si el profesor está solo hablando y dando su clase magistral, la atención de los estudiantes va a oscilar entre un nivel, digamos, moderado, bajo, de pronto alto en algunos momentos dados. Pero podríamos decir que el profesor hablando en una clase tradicional podría ser como un agonista parcial. Entonces, activa a los estudiantes, pero no mucho. Sin embargo, puede pasar que ese profesor diga, muchachos, voy a hacer un examen en ese momento. Eso haría que rápidamente la atención de los estudiantes subiera, seguramente al máximo. En ese caso, el comentario que haría el profesor se está comportando como un agonista total, porque lleva al máximo de la respuesta. Ahora, también puede pasar un caso donde el profesor diga, muchachos, les voy a explicar el siguiente concepto, pero esto no va a salir en el examen. En ese caso, los estudiantes puede que piensen que eso no va a ser tan importante y su atención baje. Entonces, ese comentario de esto no va a ser importante para el examen podría actuar como un agonista inverso porque disminuiría la atención de los estudiantes. ¿Cómo evaluamos normalmente esta relación entre la actividad de la molécula y su efecto a nivel experimental o incluso en artículos? Generalmente utilizamos gráficas que lucen muy parecido a esta, donde en el eje X tenemos la concentración de la molécula y en el eje Y tenemos la respuesta del receptor
o del sistema biológico. Aquí solo por motivos didácticos coloco que este receptor tiene una actividad constitutiva. Recuerden que dijimos que algunos receptores podrían tener efectos bajos, pero los pueden tener incluso cuando no hay ligando. Entonces por eso aquí escogí iniciar en este punto. Y imaginemos que esta flecha representa el momento en que yo coloco un fármaco. Entonces, si yo coloco un fármaco y ese fármaco se comporta de acuerdo a lo que nos muestra esta línea roja, la actividad del sistema estaría subiendo al máximo. En este caso diríamos que este es un agonista total. También podría pasar que coloco una sustancia que me aumenta la actividad por encima de la actividad constitutiva, pero por debajo del máximo. Entonces, para aquellas sustancias cuya actividad se ve en esta zona, vamos a decir que ellos se comportan como agonistas parciales. Además, pueden haber sustancias que yo coloco y lo que hacen es disminuir la actividad del sistema y me bajan el efecto por debajo de la actividad constitutiva. En este caso estaría hablando de agonistas inversos. Una pregunta común en este punto es, pero entonces, ¿cómo actúan los antagonistas? ¿Y cómo puedo diferenciar o saber si ellos son antagonistas competitivos y no competitivos? Entonces voy a tratar de presentar la respuesta a través de las siguientes gráficas. Imaginémonos la misma situación donde tengo un sistema que estoy evaluando. Al inicio está sin fármacos. Esta es la actividad basal o actividad constitutiva. Aquí es prácticamente cero. La coloco por encima de la línea simplemente para que se pueda diferenciar. Imaginémonos por un momento que coloco una sustancia X. Miren que en este caso no cambió la actividad del sistema. Algo similar ocurre cuando coloco una sustancia Y. De nuevo, no cambia la actividad del sistema. Esto se puede explicar por varias razones. Uno, puede que simplemente X o Y no sean blancos de ese receptor. Entonces, si yo le coloco acetilcolina a un receptor de norepinefrina, pues no va a pasar nada. Esa es una alternativa. Pero también puede pasar que estos sean antagonistas del receptor que yo esté estudiando, porque es que por definición un antagonista no tiene un efecto cuando se coloca solo. Los antagonistas tienen efecto cuando se colocan en la presencia de un ligando o de una molécula que es agonista del receptor, y es lo que vamos a ver en la siguiente gráfica. En este caso nos vamos a concentrar en la gráfica arriba. Imaginemos la misma situación donde tengo un tejido que es expuesto a adrenalina. Y acá tenemos de nuevo la dosis de la adrenalina contra el efecto máximo. Y entonces aquí tenemos que entre más adrenalina coloco, más aumento el efecto hasta llegar a un máximo. Entonces esto es lo que esperaríamos normalmente. Pero miren lo que pasa cuando coloco adrenalina en presencia de la sustancia X. Recuerden, X solita no hacía nada. Pero ahora, cuando yo coloqué adrenalina en la presencia de X, miren lo que pasó. Ahora requiero mucha más adrenalina para lograr el mismo efecto. La adrenalina todavía puede funcionar. La adrenalina todavía me puede llevar al efecto máximo, pero ahora necesito más. Miren que esta curva está acá, mientras que mi nueva curva está a la derecha. Yo desplacé a la derecha la curva. Esto quiere decir que esta sustancia X disminuyó la potencia de la adrenalina. Ahora, en la última línea lo que tendremos es qué pasa si tengo adrenalina en presencia de 2X, del doble de la sustancia X. Miren que de nuevo la adrenalina puede llegar al efecto máximo, pero ahora requiere una dosis incluso mayor, una concentración más alta. Entonces, de nuevo, esto nos muestra que X está disminuyendo la potencia de la adrenalina. Pero si yo coloco mucha adrenalina, la adrenalina puede ir a su receptor y competir por X. Puede desplazar a X y puede volver a manifestar su efecto, solo que requiero más. Aquí hay competencia. Este sería el caso de un antagonista competitivo. La gráfica de abajo me muestra un caso diferente. Acá tenemos igual la situación para adrenalina, la coloco y me lleva al efecto máximo. Pero miren ahora qué pasa cuando yo coloco la sustancia Y. Entonces tengo una línea que entonces viene acá y sube y sube y sube, pero ¡pum! Alcanzó un máximo.
Miren que la gráfica sugiere que por más adrenalina que yo siga colocando, yo no me voy a acercar más al máximo. Entonces noten la diferencia entre las dos curvas. Acá se comprometió la eficacia de la adrenalina y yo veo que por más adrenalina que ponga, yo no puedo recuperar el efecto que ella tenía. Por lo tanto, la adrenalina ya no está compitiendo. Hay algo que está afectando la eficacia de la adrenalina, en este caso la molécula Y. Como Y aquí no hacía nada, pero acá sí está teniendo un efecto y está disminuyendo la eficacia máxima de la adrenalina, podemos decir que Y es un antagonista no competitivo. ¿Por qué es no competitivo? Porque por más que yo aumente la dosis de la adrenalina, yo no voy a poder recuperar el efecto. E incluso si yo coloco más Y, voy a llevar una mayor pérdida a la eficacia de la adrenalina. ¿Esto por qué puede ocurrir? Puede que un antagonista no competitivo se una al sitio de acción del ligando natural. Pero normalmente las interacciones entre el ligando y el receptor son transitorias, se establecen a través de enlaces que son muy débiles. Entonces, pues, duran poco tiempo y la molécula puede desconectarse del receptor. Pero puede que haya una molécula que llegue al sitio de acción y ahora me forme enlaces covalentes, que son mucho más estables, que son muy difíciles de romper. Entonces, este antagonista no competitivo podría unirse al sitio de acción, pero de forma irreversible. Entonces, por más que yo coloque adrenalina, la adrenalina no va a poder desplazar al antagonista no competitivo del sitio de acción, porque formó puentes que ya no van a poder ser deshechos. La otra alternativa es que el antagonista no competitivo se une a un sitio de acción diferente, en este caso al de la adrenalina. Entonces, si se une a un punto diferente en el receptor a través del cual bloquea el efecto de la adrenalina, pues yo puedo subir mucho la adrenalina, pero no va a pasar nada, porque el sitio en el que está actuando la adrenalina es diferente al lugar donde está actuando el antagonista no competitivo. Entonces, es importante, por favor, que si es necesario, ustedes de pronto revisen de nuevo los últimos minutos de este video para que puedan entender muy bien las diferencias entre un antagonista y un agonista. Y luego que puedan comprender bien las diferencias entre un antagonista competitivo y un antagonista no competitivo. En esta gráfica vamos a revisar las diferencias entre eficacia y potencia. Cuando hablamos de eficacia, hablamos de qué tan fácil es para una molécula lograr un efecto. Entonces, en ese caso estamos moviéndonos en esta dirección, en el eje vertical, mirando es qué tan fácil es para una sustancia, de acuerdo a la concentración en la que yo la coloco, lograr un efecto máximo. Entonces vamos a analizar dos curvas. Tenemos la curva roja y tenemos la curva azul oscuro. Estas nos muestran que ambas moléculas son muy eficaces, porque a medida que yo las voy adicionando en el sistema, yo voy haciendo que esta molécula A podría ser, llegue al máximo, o que esta molécula B llegue al máximo. Entonces podemos decir que ambas moléculas son muy eficaces. Pero ustedes pueden decir, un momento, pero no lucen igual. Sí, no lucen igual. ¿Por qué? Porque ellas son igual de eficaces, pero tienen diferente potencia. Cuando yo hablo de potencia, estoy hablando de la cantidad de fármaco, la cantidad de sustancia que requiero para lograr un efecto. Entonces, entre menos sustancia yo requiera, la sustancia va a ser más potente. La línea roja nos muestra una molécula A que requiere menos concentración para lograr un efecto máximo en comparación a esta molécula B representada en la línea azul oscuro. ¿Qué podríamos decir hasta este momento? Que esta molécula roja es igual de eficaz a la molécula azul. Sin embargo, esta es más potente porque requiere una menor concentración para lograr el mismo efecto. Tenemos también el caso de una molécula C que vamos a representar por la línea verde. Notemos cómo entonces aquí yo voy adicionando la molécula empieza a generar un efecto, pero nunca llega al máximo en este caso. Aquí podríamos decir, si comparáramos, que esta molécula C sería menos eficaz que la molécula A o B,
porque noten que C no alcanza la misma magnitud o el mismo nivel de efecto. Entonces tenemos que la línea roja es alta eficacia, alta potencia, la azul es alta eficacia, pero menor potencia, y la verde tiene una baja eficacia. Personalmente, creo que no es correcto comparar potencia en moléculas que tienen diferente eficacia. Considero que no es correcto comparar la potencia de la curva roja con la curva verde, porque es que estamos hablando de moléculas que no tienen el mismo comportamiento. Es como comparar peras y manzanas. En algunos textos pueden encontrar que se puede realizar esa comparación, pero creo que para motivos prácticos, cuando hablemos en la clínica, es mejor comparar potencia en moléculas que por lo menos tienen una eficacia similar. Llegamos entonces al concepto del índice terapéutico. Vimos que la concentración del fármaco se relaciona con el nivel del efecto, pero también vimos anteriormente que si coloco mucho de la sustancia puedo llegar a tener efectos tóxicos. Y esto está representado por esta ecuación o por esta fórmula que nos trata de explicar el índice terapéutico. Acá tenemos entonces la dosis tóxica 50 dividido en la dosis efectiva 50. ¿Qué es la dosis tóxica 50? Es la dosis que es tóxica en el 50% de individuos en una población o en el 50% de células que yo tenga en un cultivo celular. ¿Qué es la dosis efectiva 50? Es la dosis que es efectiva en el 50% de individuos de una población o en el 50% de células que yo estoy estudiando. Normalmente, ¿qué es lo que queremos? Que la dosis tóxica sea mucho más alta que la dosis efectiva, porque esto nos habla de que el medicamento es seguro. Y entre mayor diferencia haya entre la dosis tóxica y la dosis efectiva, podemos decir que el fármaco tiene una mayor ventana terapéutica y que el fármaco es más seguro. Por lo tanto, queremos que la dosis tóxica 50 sea mucho mayor a la dosis efectiva 50. Si pensamos en términos matemáticos, por lo tanto, deseamos que el numerador sea mucho mayor al denominador. En una división, cuando el numerador es mayor al denominador, el resultado va a ser mayor a 1. Por lo tanto, en resumen, si el índice terapéutico es menor a 1, esto me dice que la dosis tóxica 50 es menor a la dosis efectiva. Esto sería malo, porque quiere decir que el medicamento primero va a ser tóxico antes que funcionar. Si el valor es igual a 1, esto quiere decir que la dosis tóxica 50 es igual a la dosis efectiva 50. Esta situación no es ideal, pero puede pasar en algunos escenarios particulares. Algunos medicamentos utilizados en oncología los utilizamos para acabar con células tumorales, pero en la dosis que son tóxicos para las células tumorales, también pueden ser tóxicos para las células normales. En este caso, estos medicamentos podríamos decir que tienen un índice terapéutico de 1, pero los utilizamos en situaciones pues donde no hay otras alternativas terapéuticas. Por último, tenemos entonces el caso ideal, donde el resultado es mayor a 1, y aquí estamos hablando que la dosis tóxica es mayor a la dosis efectiva. Y lo ideal es que el resultado sea mucho mayor a 1, porque nos habla de que el medicamento tiene una gran ventana terapéutica. En resumen, ¿qué es importante para entender farmacodinámica? Primero, debemos comprender el viaje de un ligando hasta su receptor, cómo se mueve el ligando y qué tan probable es que un ligando pueda interactuar con el receptor blanco que tiene. Segundo, es importante entender los componentes y características de las vías de señalización y quiero invitarlos a repasar sus apuntes de fisiología o buscar sus libros de fisiología para que miren bien las diferencias entre los tipos de receptores y las vías de señalización y cuáles son sus características particulares. Tercero, debemos reconocer la importancia clínica de los sesgos en señalización y la localización de los receptores y entender que los receptores pueden tener múltiples funciones y que pueden tener diferentes localizaciones dentro de la célula. Cuarto, debemos identificar los mecanismos de acción de los agonistas y antagonistas. Además, es importante diferenciar
y usar correctamente los términos de eficacia y potencia y aplicar el concepto del índice terapéutico. Finalmente, debemos recordar que aunque la mayoría de fármacos actúan a través de receptores celulares, receptores que pueden estar en la membrana o en el citosol o en el núcleo, no todos los fármacos actúan a través de receptores tradicionales y algunos de ellos pueden actuar en otros blancos, como enzimas o transportadores, o pueden tener mecanismos de acción diferentes. Algunos de ellos, como los anticuerpos, pueden causar un bloqueo físico directo de las acciones del ligando, porque el anticuerpo se une y neutraliza la molécula blanco para que no pueda tener funciones biológicas. Muchas gracias por su atención.